Toda persona imputada de la comisión de hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme. No está hablando de primera instancia, sentencia firme. Y cuando hablamos del principio de progresividad de la aplicación de los derechos fundamentales, presidente, en la misma convención, inclusive cuando se habla del derecho a la vida, dice, los países, por ejemplo, que han abolido la pena de muerte, ya no pueden retroceder. Pero los que no han abolido y mantienen la pena de muerte pueden aplicarla para delitos graves. Está en la convención. Por eso, esto tiene bastante relación con el principio de progresividad. Si avanzamos, no podemos retroceder. Eso, gracias, presidente. Puede continuar. Presidente, entonces yo estaría de acuerdo con que el impedimento operara a partir de la acusación fiscal, como ha planteado el congresista García Belaunde, pero ese no fue el consenso al que pudimos llegar en la Comisión de Constitución y por eso tenemos el texto tal cual lo remitió el Poder Ejecutivo y ese tiene fundamento en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú, sin menoscabo que esa sentencia de primera instancia pueda ser apelada en segunda instancia. La responsabilidad penal se establece, presidente, en primera instancia, y el Código de Procedimientos Penales del 40 establece que si hay prisión privativa de libertad en primera instancia, esa persona pierde su libertad y se va a la cárcel. Lo mismo dice el Código vigente del año 2004, el nuevo Código Procesal. En primera instancia, si hay privación de libertad, esa persona va a la cárcel, salvo que el juez expresamente diga lo contrario. De manera que eso está claramente establecido y no hay problemas con la presunción de inocencia en el proyecto que estamos discutiendo, presidente. Segundo, también García Belaunde ha planteado que mejor es remitirlo a una norma de naturaleza legal y no a la Constitución. Algunas razones por las cuales debe estar en la Constitución, porque la Constitución en el artículo 34 ya establece el sufragio pasivo, es decir, prohibiciones para postular. Y dice, los policías y militares en actividad no pueden postular. De manera que si vamos a establecer también un impedimento, mejor es hacerlo en el texto constitucional. Las normas se cambian mucho más fáciles que la Constitución y en la medida en que hay una cierta restricción de derechos, es mejor que esa restricción de derechos esté en la propia Constitución, presidente. En tercer lugar, el congresista Javier Velázquez Quequén ha señalado que él preferiría acotar el impedimento solo a aquellos delitos dolosos contra la administración pública, es decir, los casos de corrupción. ¿Por qué? Porque esta es una medida de lucha contra la corrupción. En realidad, todo el paquete remitido por el Ejecutivo tiene ese propósito, pero también tiene el propósito de restablecer la confianza ciudadana en la política. Y en este caso, presidente, no es solo los hechos de corrupción que nos preocupan, sino es tener alcaldes, gobernadores, congresistas con problemas con la justicia. De manera que esos problemas con la justicia pueden ser por haber incurrido en hechos de corrupción o no haber incurrido en hechos de corrupción. Lo cierto es que si hay personas electas por el voto popular que llegan al cargo y resultan teniendo problemas con la justicia, cualquiera que sea el problema con la justicia que tengan, eso genera un grave problema de imagen de esa persona y de la política en general. Por eso, restringir y acotar el impedimento a delitos contra la administración de justicia no me parece concordante con el sentido de la norma que estamos discutiendo. En segundo lugar, presidente, se señala que debería haber un límite, solo delitos graves, es decir, delitos que conlleven pena privativa de libertad de 4 años. Esa era la propuesta que traía el Ejecutivo. En la discusión en Constitución se acordó eliminar esa barrera de los 4 años para que todos los delitos dolosos, ¿no es cierto?, fueran incluidos en el impedimento, dejando a la ley la reglamentación de cuáles sí y cuáles no. Hay la posibilidad de que regresemos a la propuesta original de los 4 años del Ejecutivo, en cuyo caso ya no habría que hacer referencia a la ley. Pero si vamos a tener la referencia de la ley, entonces dejemos a los legisladores que determinen en qué casos los delitos dolosos, si no son graves,
no constituyen impedimento. O sea, o lo uno o lo otro, presidente, pero no podemos tener las dos cosas. Termino señalando, presidente, que la segunda parte de la propuesta es una contribución del Congreso a esta reforma constitucional, y es una contribución además de la mayoría legislativa, que sugirió que no solo los candidatos o candidatas a cargos de elección popular tengan este impedimento, sino también las personas que ejercen cargos de confianza en el Poder Ejecutivo, sea nacional, regional o municipal. Y nosotros no hemos objetado eso porque nos parece que es concordante con la idea de limitar el acceso a la función pública de personas que tienen, elegida o no, personas que tienen problemas con la justicia. Solo señalar, presidente, que en efecto estas reformas no terminan con la tarea que tenemos por delante. Hay una agenda que podemos poner en práctica los 2 años siguientes. Por ejemplo, lo ideal sería que esta medida que estamos adoptando vaya acompañada de la introducción en la Constitución de la figura de la silla vacía, para que en efecto, si ocurre que una persona es electa porque todavía no tiene una sentencia de primera instancia, pero sobreviene la sentencia de primera instancia, va a tener que dejar el cargo que ostenta. Si estuviera en el Congreso, por ejemplo, y tuviéramos la figura de la silla vacía, ese cargo no puede ser reemplazado por el accesitario. Queda vacía la silla para el partido que llevó a esa persona con impedimento al Congreso. Eso obligaría, presidente, a que los partidos sean muy cuidadosos, no solo con no llevar, porque hay un impedimento, personas que ya tienen una sentencia, sino personas que tienen investigación o proceso en marcha, porque eventualmente pueden terminar en una sentencia de primera instancia que los sacaría del cargo que tienen, y no podrían ser reemplazados por otra persona de la misma lista. Esa es una tarea pendiente, presidente, que podemos acometer más adelante en los próximos 2 años. Este paquete de normas no pretende agotar todo lo que hay que legislar en la materia, de manera que simplemente como ejemplo señalo otras medidas adicionales que podríamos adoptar. Presidente, yo creo que somos de la opinión en la bancada liberal que este es un impedimento que hace sentido, que va a contribuir a que los partidos tengan mucho más cuidado en la selección de sus candidatos a los distintos cargos de elección popular, y va a reducir el potencial daño que genera que quienes ostentan esos cargos tengan graves problemas con la justicia, y por esa razón esperamos que podamos aprobar por unanimidad, presidente, esta reforma constitucional. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Ventura, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Queda claro de que la intención del Ejecutivo con las famosas reformas que ha presentado viene con nombre propio. Acaba de decirlo la congresista Rosa Bartra. El 0.9% tiene procesos, 0.09% tiene procesos cuando van a postular a un cargo de elección popular. Y lo que me preocupa también, presidente, es el referente a los funcionarios públicos. Muchos postulan a cargos públicos, cargos de confianza, pero como van a tener sentencia en primera instancia y no tienen la forma de cómo poder defenderse, no solo ante una segunda instancia, sino también de que van a quedar marcados para toda su carrera profesional, esto va a crear gran confusión entre los funcionarios públicos. Creemos, presidente, que este proyecto de ley que viene con esta corriente de ideología de género, con esta corriente de progresistas, hace pues de que estemos tomando un gran tiempo del debate del Pleno en dedicarnos a 1 o 2 personas para poder impedirles que postulen en el 2021. Entonces, señor presidente, creo que tenemos que ser más reflexivos en la norma que vamos a aprobar. Vamos a aprobar una nueva norma con nombre propio, vamos a hacer el trabajo a aquellas personas o a aquellos grupos políticos o a aquellas ONGs que no pueden lograr
el cargo público bajo la democracia y ahora pretenden tumbarse a sus contrincantes políticos en el Poder Judicial. Entonces, seamos más reflexivos, colegas congresistas, en ver de cómo podamos dar normas y herramientas legales para combatir la corrupción. Aquí hacemos fácilmente las modificaciones de normas que plantea el Poder Ejecutivo, porque la política económica lo plantea el Poder Ejecutivo, para decir, combatamos la corrupción. Pero ¿cuánto de presupuesto tiene el Ministerio Público? Hemos dado ya prioridad a que la Contraloría General de la República, que viene exigiendo una reforma, una propuesta legislativa planteada por ellos para fortalecer a la Contraloría, el Poder Ejecutivo, cuando el fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación necesita 300 millones de soles, ¿cuánto le da el Poder Ejecutivo? 60, 50 millones de soles. ¿Eso es combatir la corrupción? Fortalecer a los fiscales, fortalecer a los que hacen la acción de investigación. ¿Cómo está el Poder Judicial, el Ministerio Público en nuestras regiones? ¿Acaso no tenemos fiscales con recarga laboral? ¿Acaso no tenemos fiscales que no tienen presupuesto para investigar muchos procesos de selección? ¿Acaso no tenemos fiscales que ni siquiera cuentan con una secretaria o con los ambientes apropiados para combatir la corrupción? Y queremos llenarnos la boca al decir, desde aquí estamos combatiendo la corrupción presentando un proyecto de ley para evitar que una sola persona o dos personas puedan ser impedidos de postular el 2021, o que mi futuro contrincante a la municipalidad X o a la municipalidad provincial, si me lo quiero tumbar, le voy a presionar o voy a ver a qué amiguito juez pueda tener para decirle senténciale de una u otra manera para que no pueda postular. Eso es lo que vamos a hacer con una reforma constitucional. Por eso pido a la reflexión, pido de que podamos ampliar el debate en este tipo de modificaciones constitucionales. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Arana, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, en vista que cuando desde la banca del Frente Amplio propusimos que, dado que la congresista Rosa Bartra como presidenta de la comisión pidió que se aperturara el debate, pero no estuvo en el momento que hice la exposición, quisiera volverla a hacer brevemente, presidente, para pedir que en el 34A, que tal como está redactado, ¿no?, se señala que están impedidos de postular a cargos de elección popular quienes cuentan con sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso de acuerdo con los términos establecidos en la ley, puede añadirse, presidente, asimismo están impedidos de postular a cargos de elección pública quienes tengan propiedades no declaradas en paraísos fiscales. Las razones ya las expusimos, presidente. Si vamos a luchar contra la corrupción y queremos que la norma tenga dientes, evitemos que tengan las herramientas que permita que dineros de lavado de activos, dineros de evasión tributaria, dineros no declarados, puedan ser enviados a paraísos fiscales. No nos olvidemos que todos aquellos que tienen que han robado dinero al Estado o que han recepcionado dineros ilícitos, para evitar la acción de la justicia, se han acogido al anonimato que les permite las cuentas offshore y los paraísos fiscales. Entonces, presidente, lo mínimo que podemos hacer en esta reforma que se señala quiere resolver problemas y que sabemos no está yendo a los temas de fondo, es por lo menos que algunas cosas tengan dientes verdaderamente y no solamente sean una suerte de declaración general o de salud a la bandera. Entonces, voy a alcanzar, presidente, a la presidenta de la comisión, si lo tiene a bien, y el debate y en la votación que se va a hacer, que se pueda hacer en este momento, se pueda considerar este texto, presidente, para intentar mejorar en algo esta reforma que es absolutamente deficitaria para la lucha contra la corrupción, para la mayor legitimidad de los partidos políticos. Gracias, presidente. No habiendo más oradores, tiene la palabra la congresista
Congresista Violeta tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, primero para solicitar a la presidenta de la Comisión de Constitución se pueda además incorporar el proyecto de ley 1182 que tiene que ver con la muerte civil y que está relacionado con la segunda parte de la reforma referido al artículo 39 de la Constitución. Presidente, yo ya he tenido la oportunidad de hacer el sustento de los dos proyectos de ley que coinciden con esta reforma constitucional. Solamente quiero recordar lo siguiente. Dejamos latente la preocupación sobre el parámetro que se está utilizando en el sentido de establecer una prohibición para el ejercicio del derecho ciudadano de participación política, estableciendo como impedimento la existencia de sentencias de primera instancia. El congresista Mantilla hacía notar que la propia Constitución política establece el derecho de la presunción de inocencia. Sin embargo, también es cierto que eso es un debate que en términos doctrinarios no está estrictamente definido por lo siguiente. Lo que la Constitución política prevé como derecho de todo ciudadano es que la presunción de inocencia se desvirtúa con lo que se llama el doble conforme, es decir, que cuando existe por lo menos una segunda autoridad jurisdiccional, un segundo juez, que ratifica lo señalado por una primera instancia. Pero el sentido de esta reforma se ha planteado para que sea la primera instancia la que baste a fin de establecer el impedimento. Nosotros en la Comisión de Constitución hemos terminado aprobando este dictamen, este sentido de reforma constitucional. Sabemos que va a tener un espacio de polémica importante, que probablemente puedan haber incluso objeciones constitucionales, pero en fin, en este escenario estamos enfrentando esta reforma. Señalar finalmente solo lo siguiente. El sentido de la reforma es tratar, insisto en la palabra tratar, de impedir que personas que pudiesen incurrir en actos de corrupción lleguen a la administración pública, ya sea por cargos de elección popular provenientes de una elección abierta popular o ya sea porque son designados en cargos de confianza. Indistintamente del origen, el objetivo es el mismo: impedir que quienes estén cuestionados con sentencias puedan finalmente acceder a un cargo público. Y señalar también que será, como el debate no ha permitido entrar a mayor detalle, será la ley de desarrollo constitucional que regule la precisión del artículo 34A y el 39 que ahora se reforma, la que defina con claridad los supuestos de desarrollo de dichos artículos constitucionales. Así es que este debate en realidad no está acabado, apenas la reforma constitucional es una puerta que abre el debate hacia leyes de desarrollo constitucional. Gracias. ¿Algún otro orador? Congresista Galván tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, saludar a la Comisión de Constitución, quienes han debatido esta modificación, y solamente para corroborar a la participación de mi colega Gilbert, y asimismo también, efectivamente, pues solicitar a la Comisión, que más que nada a la Secretaría Técnica, para que tenga en consideración algunos, digamos, recomendaciones o algunos aportes que nosotros estamos dando aquí en este Parlamento. Respecto al segundo párrafo del artículo 39, concuerdo con el planteamiento de la Comisión en el sentido de adicionar una disposición de que nada desnaturaliza la esencia del proyecto del Poder Ejecutivo. Muy por el contrario, lo que se hace es complementar y fortalecer la iniciativa, es decir, ya no solo se impide de postular los cargos de elección popular a quienes cuentan con sentencia condenatoria emitida por primera instancia por delito doloso, sino también están impedidos en ejercer de función pública mediante designación a cargos de confianza. Efectivamente, es una medida de poder cautelar prácticamente, tener pues autoridades probas y también funcionarios probos. Sobre el particular, considero que la mejor manera de luchar contra la corrupción y la promoción de la idoneidad de personas que ejercen cargos de confianza en el ámbito público es de esta manera pues restringiéndole el acceso de la esfera pública de personas cuyo pasado se encuentran manchados. Ahora, corresponde a todas las entidades del Estado, presidente, de los 3 niveles de gobierno, adoptar los filtros del fiel cumplimiento de la norma. Si bien existen declaraciones juradas, controles posteriores, se deben implementar y ejecutar políticas públicas eficientes y eficaces para combatir con lo que estamos aprobando el día de hoy.
Porque no vaya a ser pues que muchas veces aprobamos distintos dispositivos, distintas leyes, pero que no son ejecutados a nivel nacional. Y por los demás estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Constitución y reitero, en nada desneutraliza la propuesta del Poder Ejecutivo, más por el contrario enriquece. La administración pública se respeta, sea como candidato a autoridad o como funcionario. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, presidente. Y saludo a los colegas. Presidente, este proyecto, esta iniciativa del Ejecutivo es de suma importancia, presidente, ante las series hechos de corrupción de interior del país, que somos testigos, exgobernadores, alcaldes, otros funcionarios, ministros, viceministros, en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura y entre otros casos hechos de corrupción, presidente. El Ejecutivo ha recogido un clamor popular que tenemos que enfrentar en este proceso. Y es por las razones que está planteándose esta medida, presidente, y esta reforma tiene que ser apoyada por la mayoría de congresistas, porque no hay otra. Tenemos que actuar, presidente, y el Congreso tiene que tomar decisiones. Yo pido en esta tarde, presidente, que todos los colegas apoyemos esta medida. Gracias, presidente. Gracias, congresista. No habiendo más oradores, tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Solicito la acumulación en cuanto sea pertinente de los proyectos de ley 1182 y 4543 solicitados por los congresistas Violeta y Palma respectivamente. Igualmente el proyecto 988 en cuanto sea pertinente, hago la precisión. Asimismo, la precisión en el primer párrafo del artículo 39 de la Constitución, cuando se hace referencia al Consejo de la Magistratura, debe ser la Junta Nacional de Justicia. Presidente, hay varias consideraciones que se han expuesto a lo largo de esta tarde, pero que sin embargo no corresponde acogerlas, por cuanto temas propuestos, por ejemplo, como el del congresista Arana, se harían en la Ley de Desarrollo, que acota y además, precisamente por ser Ley de Desarrollo Constitucional, va a describir todos los términos que deberían considerarse impedimento tanto para cargo de elección popular como para el ejercicio de la función pública en cargo de confianza. Así que, presidente, lo que le pediría ya es que, teniendo en cuenta que esto todavía necesita una... Me está pidiendo una interrupción del congresista Mario Mantilla, presidente. Congresista Mantilla, ¿tiene la interrupción? Gracias, presidente. Presidente, solamente para la manera de reforzar la posición que ya he explicado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante una sentencia de enero del año 2012, en un caso interpuesto por una señora con el apelativo de J contra el gobierno peruano, justamente porque se le violó el derecho de presunción de inocencia, la Corte Interamericana dispuso que el Estado peruano la indemnice con $40.000. Por eso le digo que hay que respetar la presunción de inocencia, no es cuestión de disertarla por disertar, señor presidente. Muchas gracias, congresista Rosa. Congresista Bartra, puede continuar. Gracias, congresista Mantilla, gracias, presidente. Es precisamente por eso es que este tipo de reformas deberían tener el tiempo necesario para poder hacer todas las consultas que deban alimentar la construcción de un dictamen de este tipo, especialmente en este caso aquellas referidas a la posibilidad de pasar o no un control de convencionalidad. Eso es algo que se discutió muchísimo en la comisión, pero por el tiempo del cual se dispone para hacer esto, repito, hay una instancia más que debe ser considerada, debe ser ratificado en una segunda legislatura y además de eso necesita una ley de desarrollo constitucional.
Así que, presidente, yo le pediría que disponga la votación del presente dictamen en los términos en los cuales está contenido. Gracias, congresista. Vamos a verificar la asistencia para ver si es que contamos con un número importante de congresistas que hagan posible que se apruebe esta reforma constitucional. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia. Bien, entonces se va a marcar la asistencia para votar los proyectos 122 y 4100 que propone incorporar el artículo 34A y que modifique el artículo 39 de la Constitución sobre impedimentos para ejercer la función pública. Eso es lo que se ha estado debatiendo, se han ajustado algunos términos también con los integrantes de la Comisión de Constitución en un consenso con las demás bancadas, con los diferentes parlamentarios. Y esto entonces se va a poner a votación. Primero se está registrando la asistencia. Este dictamen ya había sido sustentado en el Pleno, hubo un amplio debate. Ahora lo que se está incorporando son algunos términos, algunos temas para incorporar el artículo 34A y también el artículo 39, modificarlo de la Constitución. Saluda la presencia en la galería del hemiciclo del jefe de la compañía de bomberos del Aeropuerto Internacional de Satélite Tacoma de Estados Unidos de América, señor Randy Krause, quien ha realizado un importante apoyo a diversas campañas de bomberos en el Perú, creando además lazos de amistad. Asimismo, lo acompaña el brigadier Eduardo Celis, jefe de la estación de bomberos del distrito de Magdalena, y sus representantes, quienes están acompañados por los congresistas Freddy Sarmiento y Federico Pariona. Vamos a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 96 señores congresistas. Congresista, me parece que es un número bastante bajo para tentar una aprobación con 87 votos de esta reforma constitucional. El problema, y yo les planteo, es que en la próxima sesión que probablemente tengamos el día de mañana, apenas tengamos más de 110 congresistas presentes, que es un número que nos puede garantizar una aprobación, someterlo a votación, porque si mañana nuevamente vamos a pedir que se vuelva a sustentar y que se vuelva a debatir, vamos a seguir en este círculo vicioso y nunca vamos a poder poner al voto. Así es que con esa atingencia vamos a suspender la votación hasta que tengamos un número de congresistas presentes que por lo menos superen los 100. Siguiente tema. De las Comisiones de Constitución y de Justicia, proyectos de ley 1866, 2653, 2750 y otros. Se propone modificar el Código Penal e incorporar el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen conjunto aprobado en mayoría de las Comisiones de Constitución y Justicia que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 22 de julio del 2019, acordó la exoneración de plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen conjunto de las Comisiones de Constitución y Justicia. Al respecto, el congresista Quintanilla Chacón, el congresista Gino Costa, Meléndez, la congresista Clave, el congresista Arana han presentado un dictamen en minoría. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Señor presidente, señores congresistas,
El pasado 19 de julio, en una sesión conjunta con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se aprobó el dictamen sobre la tipificación del delito de financiamiento de organizaciones políticas. Con ello, no solo cumplimos con materializar la reforma constitucional del artículo 35 de la Constitución Política, sino que, además, se dio un paso más a un gran pendiente de nuestro ordenamiento jurídico, como es la tipificación de un delito que existe en varios países. Presidente, le pediría que por favor ordene en el hemiciclo las condiciones para poder sustentar este proyecto. Señores congresistas, por favor, se les pide prestar atención a la exposición. Muchas gracias. Decía, presidente, que con ello no solo cumplimos con materializar la reforma constitucional del artículo 35 de la Constitución Política, sino que